Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenido hoy a este lanzamiento este lanzamiento del libro, último de este 2023. Hoy con el libro de Tertulia Samaria, tomo 7, Santa Marta en el siglo XX, primera parte. Le damos un saludo muy especial a las personas que nos acompaña hoy, al doctor Edgar Rey, el doctor Elías Caro, la doctora Edna Bayona. Bienvenidos. Nos alegra mucho compartir con ustedes este lanzamiento, lo cual ustedes son autores, doctor Rey compilador. Y tenemos también invitados a los historiadores que hicieron parte de la autoría de este libro. Ya lo veremos en nuestra plataforma dentro de un rato. Y bueno, nos alegra mucho tener este auditorio así lleno. Esperemos que siempre lo tengamos así en las tertulias Samaria y en los próximos lanzamientos del libro. El sexto tomo cerró el ciclo sobre la historia de los siglos XVI y XVII, con los cuales se concluyó la relectura y escritura de Santa Marta y su territorio en los primeros 4 siglos de existencia de una ciudad llena de altibajos, pero que 500 años después se sostiene en el mismo lugar donde Rodrigo de Bastidas, su fundador, cumplió las capitulaciones firmadas en Madrid. Este tomo, el séptimo, es la primera parte de nuestra revisión de la historia del siglo XX, centuria que concluyó hace 23 años, lleno de hechos históricos, políticos, sociales y económicos que determinan gran parte de la actualidad samaria, el departamento y sus hermanas entidades territoriales, como son el Cesar y la Guajira. Las celebraciones del carnaval en Santa Marta, la inmigración italiana, el movimiento gaitanista, la creación y desarrollo del departamento del Cesar, la carretera entre Santa Marta y Riohacha y la producción y exportación de carbón térmico en el Magdalena Grande son los temas que se abordan en esta obra, escrito por reconocidos investigadores del Caribe colombiano y compilado por el doctor Edgar Rey Cini, producto de la conferencia de la Tertulia Samaria del año 2021. Actividad promovida por la Biblioteca de la Caja de Compensación Familiar del Magdalena Cajamat. Bueno, y a continuación vamos con la presentación del doctor Jorge Elías Caro, vicerrector de investigación de la Universidad del Magdalena y doctor en historia. Doctor, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Realmente muy complacido de estar en este espacio haciendo las veces de comentarista y por supuesto también de moderador, ya que Edgar en muchas ocasiones este espacio es el que funge de esa labor, cosa que no va a ser fácil, ¿eh? Trataré en lo posible de no hablar tanto, sobre todo en ese aspecto. Así que muy complacido, Edgar, poder colaborar. Lo leí con mucha pasión. La verdad que es interesante. Y bueno, para ustedes también agradecerles el espacio de estar aquí en esta presentación del libro, pero por encima de todo, muy buenas noches para todos y todas. Bueno, a lo que vinimos. Vamos a presentar un libro que, como su carátula lo indica, es el tomo 7, que de alguna u otra forma eh, es la serie que se ha venido trabajando ya durante más de un quinquenio y por supuesto ya casi completando los 10 años de labor en términos de la tertulia samaria, pero también de recopilación de las memorias de los textos que corresponden a cada uno de ellos, y que en este caso es la primera parte de lo que viene siendo el siglo XX. Hay que recordar que también recientemente, a comienzo de año, se presentó el tomo 6, que era la segunda parte de lo que va ligado al siglo XVI y XVII, y con buenas nuevas, que ya prontamente al final de la jornada se estará presentando la portada del tomo número 8, correspondiente a la segunda parte del siglo XX, y que de acuerdo a las noticias dicen que será a fines de enero de la próxima anualidad, el primer lanzamiento de 2024. Así que cumpliendo Cajamat, cumpliendo los organizadores por la historia, en un acto conmemorativo ya ahí sí a portas del 5º centenario, y que esta es, digamos, lo que se había hecho de 2015
para poder cumplir con esos 10 tomos y cerrar el próximo 2025 con ese tomo número 10 que de alguna u otra forma está ahí. Muy bien. Comienzo hablando de lo que es el libro en sí, desde el punto de vista editorial, primera parte, pero después voy a hablar algo del contenido para cederle la palabra en lo que ello representa y que son mis impresiones. Pues aclaro de que durante mucho tiempo fui editor, por lo tanto conozco algo de edición de libros y puedo decir que desde el punto de vista editorial es un libro impecable, que está bien redactado, bien escrito, con todas las condiciones propiamente dicho de lo que es un proceso editorial, que adicionalmente los textos, pues aunque siempre se dice que terminan siendo algunos ladrillos, este no lo es. Quiero dejar claro en ese sentido que de hecho la lectura es fascinante porque no es solamente en un lenguaje academicista o muy técnico por lo especializado de los autores en los que están, sino que de alguna u otra forma también es una narrativa bastante amplia para que lo pueda leer el niño, la niña, los jóvenes, todo tipo de persona no especializada en la historia, no necesariamente antropólogo, sociólogo, historiador o arquitecto que esté, digamos, en el tema de la restauración, sino que es para todo. Y eso creo que es fundamental en términos de la edición, con unas gráficas, con tablas, con mapas, con toda esa fuente iconográfica que también ayuda como soporte a que eso se pueda dar y que facilita al lector de alguna u otra forma, digamos, que el libro sea importante. Este tomo, creo que la carátula lo dice todo. No es lo mismo hablar del siglo XVI o XVII, donde la fuente primaria para la obtención de la información, fruto de la disponibilidad de fondos y de fuentes en los archivos, se dificulta, fruto también del deterioro que va pasando alrededor del tiempo. Pues en este, como hablamos de una historia muy contemporánea relacionado a la primera mitad del siglo XX, podríamos decirlo, donde eclosionó una gran diversidad de medios de comunicación escrita, sobre todo los periódicos de la época, que recogían ese territorio del Magdalena Grande y como pueden ver, ecos del Cesar, el Cronista, el Fígaro, periódico El Estado, el suplemento La Zona Bananera, y todos que sirvieron de base para construir el contenido de este libro. De tal manera que no están aquí estas carátulas por arte de magia o suerte del editor o del compilador, sino es porque están citados y referenciados dentro del texto y corresponden verdaderamente a una relación simbiótica entre lo editorial y el contenido temático de lo que se está haciendo en cada una de ellas en los diversos temas, ya sea de corte político, social, económico o cultural, como en algunos de los casos que están haciendo. De tal manera que el libro, ya en términos de su contenido, cuenta en su momento dado con 7 capítulos para un total de casi 280, 70 páginas que están recogidos en estos 7 capítulos y que están no distribuidos cronológicamente, hay que hacer la salvedad, sino que están esbozados en la medida que se fueron presentando las tertulias a lo largo del año que corresponde, ¿no? Entonces, pero sí muestra un abanico bastante alternativo, es muy variopinto, porque arrancamos con un tema relacionado a carnavales, a fiestas y a todo lo que es ese jolgorio del territorio, pero que terminamos con una economía exportadora de carbón de periodos del siglo XX y de inicios del siglo XXI, pero en el intermedio están los temas de tipo político, la violencia originada también por ese mismo aspecto con el gaitanismo y los impactos sociales que se dio. Así que de estos 7 trabajos que estamos presentando en el día de hoy, comienza el primero, Edgar, compilador con la élite Samaria, disfruta del carnaval en el siglo XX, un recorrido que hace desde 1900 a 1950, donde esboza los inicios de los carnavales y los orígenes de otras fiestas que dieron la base para originar pues todas las que se generaron en el territorio a partir de 1958 en adelante, que era lo que está hablando, y él da las bases de cómo se va originando eso. Continúa Lina Marcela Martínez y Giuseppe D'Amato
en un trabajo interesante sobre la instalación en el territorio de empresarios procedentes de Italia y de cómo esas redes familiares fueron de alguna u otra forma mezclándose con los bananeros, con el tren y con una serie de inversiones. Y en ese sentido generaron también un entramado social y cultural que fruto de esa migración de tipo económica fomentó algún tejido productivo que va, digamos, desarrollándose y que corresponde, digamos, a esos inicios del siglo XX, pero sobre todo en periodo entre guerras, ¿no? Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que llegaron muchos italianos y que por ahí lo vemos, apellidos descendientes de ellos y que corresponden a esa situación. Sigue el movimiento gaitanista ya mencionado, 20 años, de 1928 a 1948, parte de todo lo que tiene que ver con los aspectos del sindicalismo, de la instauración del movimiento obrero, que corresponde prácticamente al periodo en el que se da la masacre de la Bananera, entrando Gaitán aquí posteriormente como un defensor de ese hecho ante el Congreso, siendo muy joven, y que durante esos 20 años, también en la provincia de Santa Marta y en el Magdalena Grande, sobre todo en los pueblos del río, ese movimiento generó, digamos, un aspecto popular y que de cultura política fue diseminándose por todos los territorios gran magdalenenses, de La Guajira, de los pueblos del río, de la Sierra Nevada y de muchos más, y que generó, digamos, una revolución social también, fruto de eso, ligado a los partidos políticos de ese entonces, ¿no? Del liberal y del conservador y de la resistencia a la oposición que se hizo a cada uno de ellos, dependiendo de las ideologías que se iban presentando. Sigue Simón Martínez, un profesor de la Universidad Popular del Cesar, sociólogo, con el tema de ese contexto, no solo desde lo geopolítico, sino también de lo socioeconómico, que sirvió de antecedentes para conformar lo que posteriormente en 1968 fue el departamento del Cesar. Entonces tiene una circunscripción de lo que viene siendo esos orígenes y desarrollo de las actividades empresariales del Cesar, el algodón, el café, la ganadería y muchas cosas que generó un capital, pero también desde el punto de vista político con senadores, congresistas, fueron minando esa separación que después generó, digamos, en 1968 una carta de naturaleza de un nuevo departamento que es el departamento del Cesar. Continúa César Augusto López, ya ahí sí, la creación del departamento de Cesar y lo denomina entre los espacios de poder y los espacios de experiencia. Es decir, como la segunda parte de lo que Simón planteaba, pero ya se concreta, no solamente en la década de fines de los 40, del 50 y los 60, sino que ya se concentra específicamente en el hecho de por qué se origina el departamento de Cesar como un ambiente político y social y todo lo que representó también económicamente para el caso del Magdalena al perder ese territorio y lo que, digamos, representaba en términos de ese Producto Interno Bruto que estaba allí, ¿verdad? De estas actividades productivas que ya mencioné como renglón económico, la ganadería, el café, el algodón y todo lo demás que se iba dando en ese periodo. Algo muy interesante ya del otro territorio del Gran Magdalena es uno elaborado por Freddy González de Subiría y es la carretera de Santa Marta a Riohacha. ¿Cómo se da ese proceso de acceder, digamos, a un territorio que durante mucho tiempo también fue inaccesible, inexplorado, poco conocido y se debía a esa falta, digamos, de vías de comunicación y de caminos para poder llegar y cómo la carretera de alguna u otra forma también une, integra, pero también podemos decir que desintegró ciertas cosas que eso también originó mucha separación entre lo que es el Magdalena actual y la Guajira de ese entonces. Y hay anécdotas que se presentan, pero todo siempre argumentado alrededor del tema. Por último, tenemos el aporte de la profesora Edna Bayona Velázquez, un trabajo de economía de lo que viene siendo ya el departamento del Magdalena únicamente después de la separación de Cesar y de La Guajira, y tiene que ver con la producción y exportación de carbón térmico en ese sentido. Y ya lo ubica
para las minas del Cerrejón particularmente, pero también de las minas del Cesar, y cómo terminan en los puertos de Santa Marta y de La Guajira en ese encadenamiento de servicios que existe alrededor del tema por lo especializado. Es decir, las minas en un determinado foco que por la localización de firmas, geografía espacial, están determinadas en las minas del Cesar y de La Guajira, pero que necesitan de los puertos y a partir de allí la exportación y de todo lo que aporta la balanza comercial, fruto de la misma entre 1973 y 2013, que es el periodo en el que la profesora por más de 4 décadas está presentando. Ese es el contenido, pero quiero dejar claro antes de darle la palabra a los autores de los capítulos, y es que, como pueden ver, más allá de lo variopinto que tiene y de la alternativa de temáticas que nos ofrece para poder aprender muchas cosas, es que, como ya lo mencioné, aunque está escrito con una narrativa muy divulgativo, sin la rigidez que se requiere, digamos, para un trabajo econométrico, que a veces los economistas no acostumbran. Creo que aquí la profe hizo una labor importante de hacerlo asequible a todo tipo de personas. El libro es un aporte tremendo por donde se le mire a la historiografía y a los estudios históricos del territorio, sobre todo gran magdalenense. ¿Y por qué lo digo? Cuando uno valora un libro desde el punto de vista histórico, más allá de quiénes son los autores y todo este tipo de cosas, que eso es fundamental también para darle esa cualificación que se merece en esos términos, es cómo están redactados y la estructuración metodológica del mismo. Y quiero decir que, como hago la salvedad, no está hecho, digamos, cronológicamente, sino se hizo como se fue presentando en términos de la tertulia. Para decir que un libro tiene valor desde el punto de vista histórico, pues hay que mirarlo desde el punto de vista teórico y conceptual. Si aclara conceptos, si aporta nuevos conceptos, pero por encima de todo, si está agarrado o amarrado en términos de la relación existente a la teoría económica, a las teorías sociales, a los aportes culturales que están ahí, lo que la historiografía viene brindando como referentes sobre eso. Y en este libro quiero decir que, dependiendo la postura de cada uno de los autores, no desconocen las teorías y los conceptos que existen para cada tema. La profesora aborda teorías económicas del institucionalismo y de otras más que hacen parte de los componentes macroeconómicos de esas explicaciones que hace. Edgar acude a las teorías de la sociología, a las teorías de la historia incluso, pero también acude a las teorías culturales y a todo lo que eso va llegando ahí. Como es un libro de historia, los historiadores acuden también a métodos y metodologías positivistas, estructuralistas, porque aclaro que todo lo que esté aquí, eso está comprobado en ese sentido, lo sacaron del archivo. Y eso es importante, porque creo que este es el segundo punto, es la variedad de información novedosa que tiene este libro. Tiene fuentes consultadas, no solamente en los archivos históricos públicos, como el Archivo General de la Nación o el Archivo Histórico del Magdalena Grande, sino que también en los archivos de Riohacha, de los archivos de Valledupar, que son fuentes claves para comprender el tema como lo es, pero también acudieron a los archivos de baúl, a los archivos de familias, a las cartas de las abuelitas, y todo eso fue fundamentales que ayudaron a construir esto. Ni qué decir, miren la carátula, la prensa. Era un soporte importante y todo estaba basado en lo que se expresaba en ese entonces de manera escrita a través de la prensa, y que esa iconografía sirvió para dar información en los aspectos. Pero también vi entrevistas, es decir, no se quedaron solo en el archivo, sino acudieron a otras formas de obtener información que son válidas para los métodos científicos y que, metodológicamente hablando, en términos académicos, complementan esa información de archivo y permiten hacer explicaciones mucho más sucintas y amplias sobre el tema. Y esto es uno de los aportes clave, porque tiene fondos históricos que se consultaron tanto en archivos públicos y privados y personales, familiares, que contribuyeron a enriquecer todo ese abanico de temas que de alguna u otra forma sirven de información novedosa y nos aclara un panorama mucho más amplio de lo que fue la historia del Magdalena Grande.
Por último, quiero decir que para valorar un libro también hay que verlo desde el contexto. Y creo que la riqueza del libro está, aunque tiene una particularidad desde el sentido político, económico como la profe o cultural desde Edgar, la integralidad de la visión de ver el fenómeno desde el punto de vista de la relación con el entorno fue muy general, es decir, amplio y como fenomenología de objeto, es decir, la problemática se abordó no solo desde el protagonismo que querían resaltar los historiadores, sino de cómo se relacionaba con lo político, con lo social, con lo económico, y eso de alguna u otra forma también permitió darle mejores explicaciones a este tipo de componentes. De tal manera que también se consultó la bibliografía referente, y eso creo que es clave para entender un... Así que esto no está hecho por cartomancias, ni ufologías, ni porque me lo dijeron o me lo contaron, o, es decir, realmente no son, aunque las leyendas y los mitos son fundamentales en un libro de historia, pues realmente no es lo que se pretende en este sentido. Habrá unas formas de narrativas, de expresarlos, de mostrarlos que son valiosas por el tema de las prácticas culturales y lo que corresponde también a las expresiones artísticas, literarias y de recopilación de la memoria histórica fantástica. Pero ese no es la naturaleza de este libro. Este libro es todo lo contrario, de un rigor científico, metodológico, académico, pero con un lenguaje ameno que permite leerlo, digamos, de la mejor manera posible. Quiero agradecer a Edgar, a Edna y a todos los autores, y especialmente a Cajamat, por permitirme hacer estos comentarios, pero por encima de todo, felicitar a los autores porque han hecho un trabajo tremendo que aporta, digamos, al cubrimiento del vacío historiográfico y a los estudios históricos del territorio gran magdalenense un aporte tremendo. De verdad, felicidades Edgar, felicidades Edna y a todos los que están conectados, al profesor Adriano, a Simón, a Giuseppe D'Amato y a todos los que están, que en estos momentos se me olvidan, pero creo que de manera loable es un trabajo tremendo y verdaderamente muy satisfecho de haberlo leído. Así que un aplauso para estos autores que son verdaderamente importantes. Muy bien. En Bueno, ese sentido, bueno, muchas gracias, doctor Jorge Elías Caro, por esta presentación. Todo resumido, concluido, pero entendido por todos, como debe ser. Bueno, y a continuación vamos con la intervención del moderador y compilador de Tertulia Samaria, el doctor Edgar Rey Sinin. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Omar. Yo no me canso de agradecer a Cajamac por el apoyo irrestricto desde el año 2015 a que esta iniciativa se convirtiera en un programa institucional de la Caja. Yo me acuerdo cuando sacábamos el primer tomo, una persona muy importante de Barranquilla me dijo, ¿y cuándo vienen los otros? Y pues no, cuando vaya pasando los años. ¿No? ¿Cierto? Y van pasando los años y ya nos quedan dos tomos, bien. El octavo ya está listo, lo vamos a mostrar ahorita, pero bueno. Como bien decía Jorge, aquí está la fotografía del día. En este libro y el que viene tiene una nota muy importante de la prensa del siglo XIX, que a veces no conocemos. Aquí hay una foto que encontré y que estamos haciendo visible algo que está guardado allá en el archivo del departamento. Y esta foto que encontré en el archivo en la Biblioteca Nacional. Ahora de eso me voy a referir. Antes de referirme a mi artículo, quiero invitar al profesor Simón Martínez Guardés, desde la ciudad de Valledupar, para que nos hable sucintamente de su artículo y nos motive a leer su trabajo que se llama Contexto Geopolítico, Origen y Desarrollo del Departamento del Cesar 1948-1967. Profesor Simón, adelante. Edgar, gracias. No me dan cámara, pero espero que me estén escuchando. Sí te escuchamos. Muy bien. Bueno, sí, efectivamente, lo que hemos recogido en este capítulo
es, digamos, la percepción, porque prácticamente los tiempos del artículo coinciden casi con mi fecha de nacimiento y el desarrollo de mi adolescencia y todo lo que pude percibir como aperturas de carretera, como movimientos migratorios, como fenómenos demográficos que se dieron en la región, transformaciones culturales, ampliación de la frontera agrícola, etcétera, etcétera. Hay una serie de acontecimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial que datan de los finales de la guerra y a partir de 1946 las necesidades de la economía mundial de abastecimiento de materias primas, etcétera, etcétera, llevaron a que los países triunfantes en la guerra iniciaran unos procesos de localización, búsqueda y exploración de materias primas para el desarrollo de la economía. Y eso fue lo que trajo las primeras investigaciones en territorio del Cesar en relación con la búsqueda de hidrocarburos y materias primas para la industria especialmente norteamericana. Llegan dos grandes empresas norteamericanas, la compañía Tropical Oil Company buscando petróleo y la Richmond Petroleum Company, que encuentran los petróleos de la zona del difícil, que fueron explotados y que hoy se está sacando solamente gas allí, que buscaron petróleo en la zona de lo que hoy es el municipio del Paso y en límites con Chiriguaná. Pero en todo el centro del Cesar hubo unas exploraciones mineras interesantes que hicieron como hallazgo fundamental los carbones que hoy están en explotación en todo el centro del departamento, que era la franja central del departamento del Magdalena en ese momento. Así que esto generó una cantidad de movimientos y transformaciones en esa región central del departamento, que era una región prácticamente aislada del resto del país, que aunque tenía un centro urbano muy importante, que era Valledupar, Valledupar había venido en ascenso lento desde comienzos de siglo hasta el censo de 1905. El municipio más poblado del departamento era Chiriguaná, que era el puerto sobre el río Cesar, que servía de conexión entre los puertos de La Guajira y el resto del país, porque allí se recibían y se entregaban las mercancías que servían para el comercio de la región. Entonces, a partir del censo de 1913, Valledupar ya sube un poco la población con relación a Chiriguaná y allí se van dando una serie de transformaciones. Pero lo que yo analizo en el artículo es lo que ocurre a partir de 1948, especialmente con el fenómeno de la violencia política. Agradezco a Jorge Elías pues la reseña que hizo de mi artículo, pero hago una aclaración. Yo no soy sociólogo. Y el enfoque que tiene mi trabajo, es desde la perspectiva de la integralidad, de una visión integral del fenómeno, porque yo soy filósofo básicamente y politólogo, ¿sí? Mi formación es en filosofía y en ciencias políticas, entonces ese es el enfoque que tiene mi artículo. Sin embargo, el rigor que busco, creo que Jorge Elías lo planteó muy bien, y lo dejamos allí consultando fuentes primarias, por ejemplo, con trabajadores que fueron de las empresas esta de la Troco que le llamaban y de la Richmond, acudiendo a investigaciones que habíamos hecho en tiempos anteriores, compartidas algunas de ellas con Edgar Reicini, dirigidas por el maestro Orlando Falborda, por ejemplo, el trabajo que se hizo para el mapa cultural del Caribe, y mucha información primaria. Y eso nos dio la posibilidad de consultar con toda la información secundaria disponible para darle forma a este artículo. Entonces, el fenómeno de la muerte de Gaitán y todo lo que se generó en el interior del país como la violencia política, que en la costa no había tenido grandes repercusiones, pero la costa fue receptor de estas migraciones, fue territorio de inmigración de lo que se generaba por las migraciones desde el interior del país.
esto comenzó a generar una serie de transformaciones y lo más importante fue el descubrimiento de Valledupar, del Cesar, de todas estas regiones con unas tierras realmente feraces, muy fértiles, de alta productividad, con gran capacidad, muchas de ellas baldías, la apertura de las carreteras, por ejemplo, el ferrocarril y la variante de Las Pavas, que va desde San Roque hasta el Copey, con un lazo muy puntual en Bosconia, fue generando todas estas transformaciones y es así como a partir de la apertura de las vías, la conexión del sur del Magdalena, del viejo Magdalena con el interior del país, con la apertura de los tramos que iban de San Roque a La Mata, de La Mata a Huachica, después de Huachica a Bucaramanga, que ya nos puso una vía expedita. Y después, a finales de los años 50, la inauguración del ferrocarril del Atlántico, a comienzos de los años 60, la vía de la variante de Las Pavas. Todo esto generó unas transformaciones en el paisaje cultural y en el paisaje natural que fueron generando y dando origen a nuevas poblaciones, entre ellas Bosconia. Hoy Bosconia prácticamente es el tercer centro urbano y poblacional del departamento del Cesar, y es el último municipio que se creó en el año 58, se comenzó a construir. Entonces, todos estos fenómenos fueron generando, acompañados por el fenómeno económico del el algodón, los cultivos industriales como el sorgo, el ajonjolí, el cultivo del tabaco, también en esa época fueron atrayendo mano de obra de todo el país y del exterior, y se fueron fortaleciendo demográficamente muchos poblados que posteriormente se convertirían en cabeceras municipales, como fue el caso de Curumaní, de la Agua Ibirico y El Paso, que pertenecían al viejo municipio de Chiriguaná y que prácticamente comenzaron a independizarse, a abrirse, y hoy incluso tienen mayor incidencia urbano-demográfica que el municipio de donde surgieron. Entonces, en líneas generales, lo que estamos mostrando en este artículo son todas esas circunstancias de carácter socioeconómico que, acompañadas de la cuestión política, de una nueva dirigencia que va surgiendo en toda esta región, y da la ocasión para que comiencen a agitarse las ideas separatistas e independentistas, con ese famoso lema de que en esos momentos el Magdalena era un departamento sin capital y Santa Marta era una capital sin departamento. Es decir, que Santa Marta era prácticamente una ciudad que vivía de espaldas al resto de los municipios. Eso en líneas generales. Agradezco mucho a Edgar, a toda a Cajamac, que hicieron posible esto y que nos hayan permitido al profesor César y a mí participar en esta obra, que la veo muy bonita con esa portada, que espero tenerla pronto en mis manos. Gracias, y aquí estaremos acompañándolo hasta el final. Muchas gracias. Un aplauso también a Simón, entonces, pues. Simón, muchas gracias allá en Valledupar. Sí, a propósito del artículo de Simón, también está un artículo del profesor César Augusto López, la creación del departamento del Cesar entre los espacios de poder y los espacios de experiencia. Ahora vamos a escuchar, como decía Jorge Lía, un texto o unos minutos a el profesor de la Universidad Sergio Arboleda de Barranquilla, Giuseppe D'Amato Castillo, de descendencia italiana, y que tiene un artículo que es bien provocador. Su nombre lo dice, su título. Los otros, sin patria, italianos en Santa Marta y el litoral del Caribe colombiano a comienzos del siglo XX. Giuseppe, adelante, Giuseppe. Estimado maestro Edgar, estimado Jorge Elías, de antemano les agradezco esta invitación, esta oportunidad de estar aquí presente con ustedes
En realidad que es bastante grato para nosotros. Primero, haber participado en la construcción de ese hermoso texto y segundo, desde nuestra perspectiva histórica y jurídica, fue un artículo, un capítulo de libros trabajado con la doctora Lina Martínez, que es la directora del área de Derecho Público de la Universidad de la Costa. Pudimos llevar a buen término y pudimos llevar a un buen puerto. Fue un reto bastante grande porque quisimos hacer un análisis de cómo las políticas migratorias de Colombia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX fueron de cierta forma flexibles para la llegada e instalación de comerciantes de todas partes del mundo, puntualmente del mundo europeo, del mundo mediterráneo europeo, a las costas del Caribe colombiano. Este mismo artículo ya había tenido, este mismo capítulo ya había tenido un primer producto con la ciudad de Barranquilla. Hicimos básicamente lo mismo, un análisis sobre cómo era la normativa en la época para la atracción de esta migración y quisimos ver cómo había impactado en Santa Marta. Desde un principio fue bastante interesante remitirnos a esos fondos de consulares y de leyes que promovían la migración a finales del siglo XIX y ver cómo de pronto dentro de esas compañías Santa Marta y su provincia se hacía un territorio bastante propicio para la instalación de estos migrantes. Fue cuando encontramos que desde finales del siglo, mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XIX, siempre estuvo la Sierra Nevada de Santa Marta y sus faldas como un espacio para el desarrollo agrícola de la nación y que Santa Marta estaba siendo el epicentro básicamente de toda esta atracción de migración. Fuimos encontrando particularidades, por supuesto. No gran parte de esa migración italiana terminó refugiados, asentados en Santa Marta, sino que se diseminaron alrededor de todos los pueblos que están cerca de Santa Marta, buscando los puntos y los territorios más dinámicos para el desarrollo de comercio e intercambio de mercancía. Fue así como encontramos familias como los Moscarelli, como los D'Amato, como los Paternostro, en pueblos como Ciénaga, en donde el banano y la economía bananera estaba dinamizando todos los intercambios con todos esos pueblos cercanos y donde fácilmente se asentaron y se articularon a la población nativa que ya se encontraba en esos municipios. Encontramos, por supuesto, también que esos mismos comerciantes italianos sirvieron como representantes y agentes comerciales de muchos comercios que se encontraban en Europa, en los mercados de Alemania, en los mercados de Italia, para traer mercancía importada hacia Colombia, como colonias, telas, aceite, vino. Encontramos que básicamente enriquecían todo el mercado de las importaciones a través de las mismas casas comercializadoras que fueron fundando. Y que, por supuesto, así como también traían mercancías, del mismo modo sacaban productos que estaban produciendo la frontera agroproductora en todo el Caribe colombiano. Encontramos, por supuesto, que la particularidad grande en esta comunidad italiana fueron las alianzas y las articulaciones que hacían dentro de sus mismas casas comercializadoras entre familias italianas, es decir, eran una comunidad bastante cerrada al momento de tejer negocios, especialmente los que dependían del crédito, pero al mismo tiempo encontramos que fueron bastante abiertos para articularse a la vida social y a la cotidianidad de cada una de las poblaciones en donde se asentaron. Hayamos, por supuesto, en esa primera mitad del siglo XX que analizamos, cómo básicamente ya se encontraban asentados en Santa Marta y en gran parte de sus pueblos y de su provincia, favorecidos, por supuesto, por la explotación de madera, de cueros, de café. Fue uno de los grandes atractivos que lo llevó hacia la Sierra Nevada. Y también encontramos, por supuesto, relatos de algunos comerciantes, inmigrantes italianos que vinieron atraídos por las promesas gubernamentales de acceso a tierra, de grandes fanegadas de tierra para los cultivos y para el desarrollo de la agricultura, lo que básicamente a corto plazo y a mediano plazo no terminó ocurriendo. Gran parte de ellos que pudieron acceder a los mercados de tierra y a las tierras agroproductoras fueron básicamente por iniciativas propias, tierras que terminaron comprando con los dineros o con los capitales que le terminaban suministrando sus negocios. También nos pareció bastante particular de que no fue una comunidad que se cerró exclusivamente en Santa Marta y su provincia, sino que aprovecharon la cercanía de Santa Marta con provincias cercanas, como también la del Bolívar, para articular sus negocios, las de familias y casas comercializadoras italianas en el Carmen de Bolívar, básicamente atraídos por el mercado del cacao, que también estaba generando un dinero bastante interesante en la época, para la exportación de cuero, para la atracción de maderas. También nos encontramos dentro de esos fondos notariales que realizamos de la primera mitad del siglo XX en compraventa de metales, es decir, muchos de ellos se movilizaban hacia el interior de la frontera. Estamos preparando
un interesante artículo sobre las ferias comerciales de Magangué en el siglo XIX, finales del siglo XIX, y ahí nos estamos encontrando estos mismos migrantes italianos comprando oro, llevando tela, vendiendo perfumes, vendiendo aceites, pianos, piedras preciosas. Encontramos una comunidad que básicamente se articuló a la vida económica o a la naciente vida económica de la nación y que por supuesto fue parte de la formación de esa vida económica. Encontramos por supuesto también denuncias en temas de especulación, de productos que estaban mal. Nos pareció muy interesante en el desarrollo del proyecto de que hay mucha información inédita en los fondos notariales sobre el establecimiento de comercios y establecimiento de negocios de la comunidad italiana en Barranquilla, Santa Marta y en Cartagena, que aún está por explotar. También encontramos que muchos de esos negocios en algunos casos fueron muy sensibles a las coyunturas externas como la Primera Guerra Mundial. Parte de ellos se vio perjudicado las actividades de sus casas comercializadoras porque dependían de un mercado del crédito que estaba muy amarrado a las Antillas y Europa, y cuando se rompe esa cadena de suministro por los mares, sus negocios terminan sufriendo pérdidas. Encontramos miembros de la familia Foschini diciendo que no podían cumplir con sus obligaciones con los bancos porque básicamente habían quedado desfinanciados por motivo de la Primera Guerra Mundial. Y fue cuando encontramos un gran valor en todos los aportes que nos pueden dar la historiografía, en la relectura de todas esas fuentes primarias que tenemos en los archivos y que parece que en algún momento olvidamos y pensamos que ya todas han sido explotadas o no. Una de las grandes facilidades y una de las grandes ventajas que ahora tenemos es el acceso a la digitalización de toda esta información y fue súper interesante. Creo que uno de los grandes aportes también del trabajo fue justamente eso, ver hasta qué punto todas esas políticas migratorias de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Colombia contribuyeron al fomento de la migración, pero básicamente fueron las iniciativas privadas de estas comunidades, el interés privado de estas comunidades y de estas personas en asentarse en estos territorios y, por supuesto, crecer, articularse y volverse parte de uno más del pueblo colombiano. En realidad, estamos muy contentos por el producto. Fue bastante inédito. Se hizo un gran trabajo en cuanto al estudio de los pueblos cercanos al Magdalena. Muchos eran muy pequeños, tenían una población muy pequeña, de un par de miles de personas. Pero encontramos esa particularidad de que los migrantes italianos, por lo menos en la provincia de Santa Marta y en Magdalena, siempre estuvieron moviéndose por los pueblos. Muchas veces en ese comercio minoritario de tela no era tampoco un comercio grande, especulativo de joyas, no eran grandes joyeros, eran más bien minoristas, pero esos pequeños negocios les permitieron, por supuesto, articularse a toda la vida del Santa Marta y de la provincia del Magdalena. Muchas gracias, Giuseppe. Bueno, demos un aplauso a Giuseppe allá en la distancia. Chévere, Giuseppe, muy amable. Hay que recordar que muchos apellidos, el obispo de Santa Marta se llama José Mario Bacci, de Magangué, de italianos. Bacci, Banfield, Magangué, Italia, no, Magangué, Italia y Palestina y Líbano y Da Conte, el personaje de central, si se quiere, del cuento de García Márquez, El rastro de tu nieve, ahí están los Da Conte, la nena Da Conte, por ejemplo, ¿verdad? Y muchos, los italianos tuvieron un papel importante aquí hicimos una nueva conferencia este año de Javier Moscarella y acaba de publicar un libro en la universidad de la tarantela al caimán, ¿no? A la danza del caimán. Va a salir un artículo en el tomo 9 de Javier Moscarella sobre los italianos también, sus familias. Bueno, vamos a darle paso al profesor Adriano. Él está en clase, no tiene cámara, pero va a estar en unos minuticos porque él quería venir, pero definitivamente tuvo algunos inconvenientes. Adriano escribe un tema que para muchos a veces quieren que olvidar la historia, y es el tema del gaitanismo. Gaitán me puso en la picota pública, por ejemplo, los debates de Gaitán en el Congreso, en la Cámara, precisamente el tema de la zona bananera, la masacre de la zona bananera. Y tuvo una relación epistolar, como se decía en ese entonces, precisamente con líderes sindicales de Ciénaga, de Santa Marta, etcétera. Y Adriano escribió un libro que es su tesis doctoral sobre ese tema y hizo un artículo que puso aquí, Entre la revolución y la tradición,
el movimiento gaitanista en Santa Marta entre 1928 y 1948. Fue de idea de Adriano que pusiéramos, que colocáramos estos cabezotes del periódico. Él nos había recomendado uno, el titular del periódico El Estado, fuerte, asesinaron al líder, algo así dice el titular en primera página del periódico El Estado. Adriano, ¿puedes comenzar, por favor? Buenas noches, maestro. Primero un saludo a usted, al profesor Jorge, bueno, a la profesora Edna, a Giuseppe, que ya conversó, profesor Simón y bueno, demás invitados están conectados y las personas porque también están en la sala, ¿no? Primero muy dolido porque en efecto tenía todos los planes de estar a esta noche allí, eh, así como ha dicho el profesor Edgar, ¿no? Yo estuve o los acompañé en el lanzamiento de ese primer tomo y bueno, he estado ahí cercano a toda esa cantidad de tomos que se han ido lanzando y quería estar ahí presencialmente, pero ya tenía unos compromisos con una clase de convalidación de trabajo de grado 2 que había buscado ya o había agotado ya las excusas durante esta semana y la anterior con partidos de la selección. En fin, ya anoche también tenía un compromiso familiar y bueno, ya no podía seguir estirando más. Entonces, bueno, tocó de esta forma, de alguna manera, pero bueno, profesor Edgar sabe que mi corazón está allá con ustedes y bueno, con él y todo lo que podamos seguir aportando en este proyecto. Ya lo hemos visto hace algunas semanas con el lanzamiento de la bibliografía histórica del Caribe colombiano, con muchos buenos comentarios que han venido haciendo grandes historiadores de talla nacional o de talla internacional, de cómo una de las cosas más interesantes que se está produciendo en el pensamiento colombiano en estas últimas décadas es el gran desarrollo de la historiografía del Caribe colombiano, ¿no? Y cómo de alguna manera nosotros estamos siendo partícipes de este proceso. Pero yo menciono esto porque yo quiero decir que no solo estamos haciendo historia, desde Santa Marta estamos haciendo historia dentro de la historia, ¿no? Porque si hay una columna, un pilar fundamental dentro de esa producción del Caribe colombiano que se está haciendo, quizás la obra de mayor alcance, eh, más loable, más cuidadosamente editada, como ya lo decía el maestro Jorge, es precisamente los tomos de la tertulia Samaria. Desde el primero, toda esa cantidad de tomos, yo tengo algunos más preferidos o favoritos que otros, sobre todo el tomo del siglo XVI. Hay uno donde no participo, pero está todo el tema de Bastidas y todo el tema de la fortaleza, ese me gusta mucho, pero básicamente ha sido una labor de manera increíble, ¿no? Nuevamente mencionar algo que no me cansaré de decirlo, el apoyo de Cajamat, que cuando muy seguramente no vemos en el contexto nacional el enfoque de una caja de compensación editando libros y mucho menos en libros de historia, este ejemplo y esta marca y esta carretera y este camino que ha construido Cajamat es un modelo realmente impresionante, ¿no? Para todo el contexto del país. Eh, no se están haciendo estos tomos, ya lo decía el profesor Jorge, desde una academia de historia, sino desde historiadores profesionales que han construido la historia, primero con estudios o su formación profesional en casi todos los casos, y luego con fuentes documentales, ¿no? El profesor Edgar, en ese sentido, ¿no? De sus redes académicas, que aquí de alguna manera se ven, ¿no? La gente que conoce en Barranquilla, la gente que conoce en Cartagena, la gente que conoce en Bogotá, la gente que conoce en Valledupar, la gente que conoce en Riohacha, ¿no? Si uno hiciera un análisis también de la etnografía del libro, ahí también están las redes, ¿no? Del profesor Edgar. Y asimismo de esa curaduría en a quién invitar y dónde colocarlo y también pedirle que escriba sobre qué. Y luego también esa curaduría
de revisar, ¿no? Cada texto, de sugerir, de regresar, de un trabajo muy acuicioso para que esta colección, ¿no? tenga ese resultado. Ya le he dicho a él, tiene también que darme ese otro crédito, tiene que hacer un 10º tomo ya de reflexiones historiográficas sobre lo que se escribió de la tertulia Samaria. Y ya Adis bueno, y todo la directiva de Cajamat tiene que comenzar a preparar y a pensar el presupuesto, porque los 10 tomos tienen que volver a ser reeditados en una edición de lujo con pasta dura y con un papel de máxima calidad, para que eso garantice que esos 10 tomos y que esos libros que se van a imprimir duren otros 500 años, ¿no? Porque de las cosas más bonitas que van a quedar de estos 500 años va a ser precisamente este trabajo, ¿no? Que es un trabajo que cualquier escuela, grupo, programa de historia, si hoy tomara la decisión de hacer lo mismo que hace el profesor Edgar Rey, por lo menos para alcanzárselo necesitaría unos 5 o 8 años, ¿no? Que es lo que lleva más o menos esta tertulia funcionando. Yo aporté, para ya no extenderme, con un capítulo precisamente sobre el gaitanismo en Santa Marta, que se desprende de la tesis doctoral que ya había investigado sobre el gaitanismo en el Caribe colombiano, ¿no? Ahí básicamente lo que hicimos fue mostrar cómo este movimiento fue configurándose en la ciudad de Santa Marta, primero con unos comités de barrio, con unos colectivos de líderes populares, líderes y lideresas, que fueron apareciendo en la ciudad y que se fueron identificando precisamente a través del cruce de cartas que mantenían con Jorge Eliezer Gaitán. Ahí van a aparecer no solo unas figuras importantes para Santa Marta, sino de lo que yo llamé en el libro los decanos, ¿no? del mismo gaitanismo. Gente que incluso era más gaitanista que el propio Gaitán, ¿no? Por ejemplo, Dionisio Rincones Ponce. Ese fue el gran personaje del gaitanismo en Santa Marta, que estuvo acompañando a Gaitán desde el año 29 y que estuvo prácticamente hasta el año 48 ahí junto a él. Pero también en este libro muestro cómo la decisión y resolución de muchas mujeres en la ciudad de Santa Marta de participar en la política. Y a partir de ahí también se destruye un mito, ¿no? De pensar que era un movimiento solo de hombres, que era un movimiento que no estaba fraccionado, sino que aquí en Santa Marta también se muestra, como en muchas otras latitudes, que había una participación muy activa de mujeres que organizaron comités femeninos gaitanistas y que estaban abogando, escribiendo, opinando, discutiendo precisamente por su derecho al voto. Uno de las escenas más impresionantes fue precisamente las elecciones a la presidencia del 5 de mayo de 1946, cuando ellas, un día antes, fueron a las fábricas y sacaron de allí a todos los que se hacían llamar gaitanistas y los llevaron al frente del cementerio San Miguel, y allí los hicieron jurar con la mano en el corazón por sus antepasados de que no venderían el voto. Y al otro día, el día de las elecciones, se fueron a los puestos de votación a denunciar si había fraude, si alguien estaba vendiendo el voto, si habían cosas irregulares, tanto que la policía les echó la caballería y las amenazó, ¿no? Con nuevamente masacrar. Digo nuevamente por ya toda esta idea de la masacre de Barneras que se continúa arrastrando durante el gaitanismo. Entonces, este es un artículo, un capítulo, ¿no? Hecho también con fuentes primarias, con cartas, con una bibliografía sustentado sobre todo lo que se ha escrito sobre el gaitanismo, y que, bueno, muestra el panorama más o menos durante 20 años del funcionamiento de ese movimiento en la ciudad de Santa Marta, ¿no? No queda más que nuevamente darle las gracias al profesor Edgar por ese espacio y por ese pulso y por esa autoridad moral para mantener este evento de manera continua y en pie. Bien, muchas gracias. Bueno, démosles también aquí a... Gracias, Adriano, muy amable.
te quiero contar que Omar, el representante aquí de Cajamarca, en este momento ya tomó atenta nota para las recomendaciones del libro miren los titulares del periódico El Estado. El periódico El Estado salía en la tarde, casi tarde noche. A Gaitán lo matan a la 1 de la tarde, más o menos, en Bogotá. Enseguida llega el Marconi. Y ese mismo día, en la tarde, vilmente asesinado en Bogotá el doctor Jorge Eliezer Gaitán, jefe del liberalismo. Y el lunes, al lado, 12 de abril, sale un texto haciéndole un homenaje precisamente al doctor Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, fíjense ustedes la importancia que había del gaitanismo en Santa Marta. Bueno, ahora tenemos a Egna. Gracias a los compañeros que se comunicaron virtualmente. Esta es una experiencia que nos ha gustado mucho porque de todas maneras los que estábamos en Santa Marta solamente eran los que conversábamos el artículo, pero la pandemia nos enseñó que también se puede con esto. La primera que hizo este trabajo tal vez fue la doctora María Cristina Navarrete desde Cali, se conectó, yo no estoy mal, fue la primera que se conectó y habló, y luego lo hizo la gente de Medellín, y eso ha sido una experiencia bien interesante. Ahora voy a presentar a la doctora Egna Bayona, que como bien lo decía Jorge, es el artículo que cierra esta séptima edición o este séptimo tomo. Egna, que es economista, ha trabajado mucho los temas que tienen que ver con la ciudad, tiene un trabajo que se llama Producción y Exportación de Carbón Térmico en el Magdalena Grande, Colombia, 1973-2003. Coge un poco el siglo XXI. Lo dejamos así con el ánimo de que veamos esa proyección de la producción del carbón. Egna, buenas noches, muchas gracias por esperar. Gracias, Edgar. Y bueno, primero que todo, felicitaciones por esta gran obra que estás haciendo. Ya va el séptimo tomo y nos dices que ya va para el octavo. Qué tenacidad. Y bueno, y también saludar al vicerrector Jorge Elías Caro y los demás colegas autores y al público. Bueno, este estudio sobre la economía del carbón, ahorita el doctor Jorge mencionaba, este libro se puede ver también como algo de cultura general, es cierto, porque es accesible digamos, a la lectura tanto de grandes como pequeños. Y ahora que dice eso, bueno, me pongo a pensar de verdad en lo que respecta al tema del carbón, hay mucho que decir, tanto cómo se originó, lo que ha pasado y lo que viene, que nos ha dejado ahí pues muchas críticas de la economía del carbón, como también pues hay, digamos, como que aportes a la economía que hay que reconocer como fue el desarrollo portuario. Y termino, bueno, con el final del capítulo porque es un reto hoy. Algunas minas se han cerrado, y bien es cierto, y se ha perdido empleo. Hoy nosotros tenemos entonces el gran interrogante: ¿qué vamos a hacer con este desarrollo portuario? Y bueno, el capítulo empieza haciendo un recorrido sobre cómo llegamos nosotros al carbón. Nosotros llegamos al carbón por choques externos del mercado. Nosotros veníamos de una economía agrícola y revisamos los antecedentes económicos del departamento del Cesar, a nivel nacional, una potencia algodonera. En La Guajira, bueno, una economía diferente de silvopastoreo, pero también de comercio, un poco diferente, digamos, menos consolidada en lo que tiene que ver a nivel de producción agrícola. Y hacia la década de inicios, bueno, de los 70, con la crisis del carbón en el 73, se genera pues un atractivo en producir, explotar carbón a nivel internacional, porque el precio del petróleo había subido.
Y es ahí cuando Colombia y otros países entran pues en el mercado internacional y empezamos nosotros a explorar carbón, se empieza pues a firmar el primer contrato de exploración con la ExxonMobil hacia 1976 y se empezaron a explotar las minas de carbón de la Guajira, del Cerrejón. Y así, pues, a mediados de los 80 empezamos nosotros a ver cómo se empiezan a explotar también las minas del Cesar. Esta economía como un commodity, todos los bienes primarios tienen vaivenes. Nosotros podemos ver que entre la década del 80 los precios del petróleo disminuyen y apenas disminuyen, esto tiene una correlación positiva con el consumo entonces del petróleo. En la medida que el petróleo baja del precio, se aumenta su consumo y se aumenta el precio del petróleo, aumenta el precio, aumenta el consumo del carbón. Y así hemos estado. Pero en medio de, bueno, de estos vaivenes de la economía internacional de estos dos hidrocarburos, estos fósiles, las economías que son dependientes, sobre todo a nivel regional, porque hay que anotar algo, y es que cuando uno ve las exportaciones en la región, son más del 90%, ¿cierto?, en carbón. Pero si ya uno lo ve a nivel nacional, es otra estructura productiva. Así entonces encontramos que es la región Caribe específicamente, el Cesar, la Guajira y el Magdalena, que pues conecta las operaciones del Cesar, que se han especializado en la exportación del mineral. Y no es así para el resto de departamentos de Colombia. Bueno, con la implementación de las políticas internacionales ambientalistas que buscan, bueno, reducir el dióxido de carbono, se empieza pues a preocupar de que la economía, los combustibles sean más sostenibles, más limpios. Nosotros podemos encontrar que las economías europeas, que son uno de los principales consumidores, como China recientemente, pero principalmente las economías europeas, en 1995 con el Tratado de Kioto, en el 97, que entra en vigor, y el Acuerdo de París, bueno, que no entró en el estudio, pero importante anotarlo, se empieza, bueno, a volcar estas economías productoras de combustibles fósiles a buscar pues la producción de energías renovables, pues el aprovechamiento de energías renovables. Por eso decía, bueno, que es una reflexión sobre esta economía, porque hay que anotar, bueno, nosotros tuvimos oportunidad en cuanto a generación de empleo, sin embargo, hay que anotar que solamente el 1% de la población económica activa es lo que se genera a nivel pues, de esta región minero exportadora del Cesar, la Guajira y el Magdalena. Pero se generan unas regalías, bueno, vimos que han tenido sucesivas reformas debido a que pues el uso no ha sido eficiente del recurso. En 2012 hubo una reforma ya a nivel constitucional que declaró que las regalías deben irrigarse en todo el territorio nacional. Y bueno, eso pues ha planteado con mayor razón y ha recrudecido hoy la situación de estas economías a nivel sobre todo municipal. Si uno se adentra ya a las economías, Barrancas, Uribia, las aguas de Ibirico, encuentra uno, bueno, ¿qué está haciendo hoy la población? Bueno, la población está saliendo a las ciudades. Se puede decir que a la informalidad, bueno, habría que hacer una encuesta. Lo cierto es que se empieza a ver, digamos, una crisis y vemos que, digamos, este desarrollo portuario que en algún momento, pues, nos impulsa con la economía carbonera, hacia dónde vamos entonces a utilizar, pues, esta infraestructura. A nivel de empresas, bueno, digamos que ha sido como un oligopolio. Se ha consolidado el consorcio del Cerrejón. A nivel del Cesar tenemos Drummond, Glencore,
que es, bueno, Prodeco, Glencore, que absorbe Prodeco, Vale Gold, Melior y Noe Carbón, bueno, que digamos que son las que tienen menor representatividad. Se puede decir que dentro de las principales está Glencore y Cerrejón, digamos, con las de mayor, digamos, absorción. Y recientemente, Itochu, que es una empresa japonesa que invirtió, compró parte de acciones en Drummond. Bueno, los invito pues a que lean este capítulo porque pues hace un recorrido histórico de lo que fue el desarrollo de la economía carbonera a nivel del Cesar, La Guajira y cómo el departamento del Magdalena hoy aporta y pues el reto que nos queda a nosotros porque digamos uno de los empleos que se genera en el puerto, los principales empleos que se generan en el puerto es por esta economía carbonera. Aquí me permiten leer esta parte porque me pareció pues muy puntual. Nosotros tenemos el corredor de Santa Marta, Ciénaga, se convirtió durante la última década del siglo XX en una economía portuaria de exportación de carbón, con una participación del 94%, seguido por el banano con el 5%. Este trabajo, pues no sé si lo mencioné, pero bueno, ahí está en el pie de página. Es un trabajo que desarrollé durante mis estudios de economía, del doctorado de economía. Y bueno, aquí no tuve espacio de desarrollar sobre el tema de empresas. Yo hice unas encuestas con jefes de personal y bueno, la preocupación hoy con esta infraestructura es que a partir de los puertos se genera otro tipo, digamos, de empleo. Por ejemplo, los señores que venden los uniformes, los señores que venden el hielo. O sea, es impresionante cómo hay una cantidad de empleos alrededor de esta industria que hoy, bueno, debido pues a las variaciones de los precios del mercado del carbón o que se cierra una mina, ¿sí? Afecta, digamos, estos empleos. Y que bueno, todo apunta a que tenemos que hacer una reconversión energética. Sin embargo, pues no, si nosotros lo hacemos es una reconversión prácticamente en el tema de exportador, porque nosotros no somos consumidores de carbón, nosotros somos exportadores de carbón, no consumidores. Entonces, una reflexión con esto, porque para dónde vamos sobre el tema de la producción, de aprovechamiento de energías renovables, que es el reto que hoy tenemos y vemos ya dentro de los planes de expansión energética. El Ministerio de Minas y Energía, entonces ya empiezan exploraciones, vemos en los parques eólicos, en La Guajira, también en Cesar se están haciendo exploraciones. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctora Egna. Bueno, les comento rápidamente mi artículo, capítulo, se llama La élite samaria disfruta del carnaval en el siglo XX, 1900-1950. Bien interesante ver cómo esta élite va a apropiarse de una fiesta popular y va a iniciarse a través de la organización de lo que hoy se llama Club Santa Marta, que inicialmente se va a llamar Centro Social. La prensa, como lo hemos destacado, va a comenzar a informar desde noviembre más o menos que se va a abrir un centro social. Y esta élite, los Zúñiga tal vez lo que aparecen más que todo, Miguel, comienza a convocar a esa élite para que se afilie. Y el 31 de diciembre, tal vez de 1912, se realiza el baile San Silvestre, que creo que todavía lo hace en el Club Santa Marta, y ahí se inaugura, por decirlo de alguna manera, el centro social, que en la década de los 40 se transforma en Club Santa Marta. Pero, ¿por qué mirarla? ¿Qué fue lo que pasó allí para que eso tuviera la importancia
Y es que hay dinero en Santa Marta, hay plata. Y esa plata es el circulante del banano. Al momento se han desarrollado 3 importantes empresas: banano, ferrocarril y puerto. En esa primera mitad del siglo XX, Santa Marta, en los primeros años de 1910 a 1920, surgen 2 teatros, por ejemplo: el Teatro Universal y el Teatro Estrella. El Estrella se convierte en el Teatro Res, todavía queda el Centro Comercial Res, ahí en la carrera del Correo, carrera cuarta, tercera, ahí está el centro comercial. Desafortunadamente la gente tumba edificios en Santa Marta y no coloca siquiera una placa que diga aquí. Yo fui a buscar a ver si había algo, no me dejaron ni entrar. Oye, yo quisiera hablar con la administradora, para ver si tienen algún dato, ¿cierto? Y fue bien interesante. Y fíjense ustedes el poder que ya tenía Santa Marta en estos periódicos, que encontramos una página. Aquí está el señor William Traut, de los Traut que están todavía aquí, con los Fucaldo, con los Lastra, ¿verdad? Las gasolineras. Este señor William Traut fue todo un personaje en Santa Marta, era gringo, era un ingeniero. Y él fue el presidente del carnaval en el año de 1916. Y la presidenta, porque se utilizaban las 2 figuras, presidente y presidente, fue doña Ana Sánchez, posiblemente de origen fonsequero, sanjuanero, porque los Sánchez vienen de allá, de esa zona de lo que hoy se llamaría el sur de La Guajira, que era el norte del departamento del Magdalena. Posiblemente era pariente de la señora Beatriz Sánchez, Anita Sánchez y de esta gente. Bueno, pero ¿saben quién era el vicepresidente un día Granado? Y la vicepresidenta era una señora Elena de Hasman, era costarricense. Y el señor Hasman trabajaba en el ferrocarril. Hago este detalle porque parece ser que él fue con el señor Cote los que tradujeron el reglamento de la FIFA al fútbol. El señor Hasman era portero de un equipo que funcionó aquí en Santa Marta a comienzos del siglo XX. Entonces, este artículo recorre hasta los bailes populares que se daban en La Morita desde el año 26, Teatro Colonial, y hay una serie de poemas que escriben a la reina que comienzan a regularse a partir de 1922-23 y que la prensa nacional, El Tiempo y El Espectador van a destacar el Carnaval de Santa Marta. Es más, esta foto que tomé yo directamente es lo que queda de lo que se llamó el Teatro Madrid o el Teatro Popular en la sexta, entre novena y 10. Este teatro todavía está ahí, es una chivera. Esto es en Pescadito. El Teatro Pescadito quedaba por la quinta, por la sexta, por allá por la quinta, quedaba más adentro. Ese era del hermano del famoso Turco Pérez, que se llama, era el actor de televisión. Bien, de todas maneras, eh, es un artículo realizado sobre la base de la prensa. Votaría de la prensa, el periódico El Estado, fuertemente, y por supuesto algunos trabajos teóricos del carnaval eh, brasileros. Hay una cosa que quiero destacar y es cómo la prensa va a jugar un papel importante a través de la publicidad en este periódico, en los periódicos. Es decir, la combinación de máscaras, confetis, eh, lociones, rones, ¿cierto? Va a haber
publicidad permanente para la fiesta. Es decir, prepárese para la fiesta. Y entonces dice, prepárese para la fiesta. Y es, compre esto, compre lo otro. Disfrace su vehículo. Barranquilla ahora hace un curso de disfraces de portada. Y aquí ya hacían disfraces para que disfrazaran el vehículo. En el año 36 hay una cosa como que todavía no está por probarse, por ejemplo, el primera carroza que jalona un automóvil. Parece que es el carro del señor William Traum. Era un personaje, los que lo conocieron, no sé si Jaime lo alcanzó a conocer, no sé, pero era todo un personaje en la ciudad de Santa Marta. Ese es entonces más o menos el texto que yo escribo para para este documento. Y que bueno, para terminar, quiero mostrarles dos cosas. Primero, a veces en Santa Marta la gente se queja porque no hay cosas que hacer. El próximo martes, el doctor Joaquín Viloria, que está aquí, que es un experto en vallenato, escribió un libro hace 5 o 6 años que puso a descubierto el tema del vallenato. Algunos en Valledupar lo han aceptado, otros dicen, sabe ya cómo es la cosa. Pero Juaco, ¿cómo entraban aquí en el siglo XX? ¿Cuántos acordeones entraban? Porque todo el mundo habla de un contrabando, que entrega el contrabando. El acordeón y las cosas entraban por peso. Entonces, ¿cuántas acordeones? Pesaron tantos kilos. Entonces, más o menos, Juaco se tomó el trabajo de saber cuánto podría pesar un acordeón hace 50 años o 60 años para ver cuántas acordeones fue que llegaron realmente y por dónde fue que llegaron. Y evidentemente nos va a deleitar con una conferencia que se llama El vallenato, la música del Magdalena Grande en el siglo XX. Y hay todo un recorrido, hay un libro que publicó la universidad sobre Joaquín, que quiero invitarlos para el próximo martes a las 6 de la tarde. O sea, tenemos aquí, ese es el cierre de la tertulia. La tertulia número 10 de este año es el próximo martes. Así que los que estén interesados en saber un poco más de vallenato, aquí estaremos pendientes. Ahora les voy a mostrar, para que se animen, la primera presentación de libros, lanzamientos de libros del año que viene en Cajamarca, aquí, en este mismo lugar, es el tomo 8. Que con Ricardo, que está aquí, quiero darle las gracias a Ricardo, que se ha hecho un esfuerzo, lo mismo con Pipe. Esa es la portada que tenemos. Esa es una postal norteamericana que nos ha cedido el profesor Wilfredo Padilla Pinedo. Confundí a mi primo Wilfredo Ortega Rey. Wilfredo Padilla nos suministró esa portada, esa postal gringa. Tiene algunos detalles. Uno diría, bueno, pues es bien difícil que haya esa nieve allá arriba, ¿verdad? ¿Cierto? Esa es la Sierra Nevada de Santa Marta. Eso es muy imposible. ¿Cierto? Pero, bueno, esa es una postal hecha por los gringos para promocionar la ciudad, posiblemente. Y los techos, sí, claro, y los techos les tuvimos que bajar porque estaban como muy colorados, ¿no? Estaban muy colorados, ¿no, Ricardo? Tuvimos que bajarlo, no, Jorge lo miró y Guaco, pero esa es la Santa Marta de comienzo del siglo XX. El texto que viene el año que viene también viene dedicado, sube un momentico, por favor. Segunda parte del siglo XX. Tomo número 8. Va a tener 9 capítulos. Este tuvo 7, 9 capítulos. El último capítulo que nos llegó, y lo hemos retrasado por eso, pero ya Ricardo está dándole, es un capítulo interesante sobre Aguachica. No sé si se acuerda que aquí vino un señor y nos habló, el rector de la Universidad Popular del Cesar, nos habló de Aguachica, esa zona del sur del Cesar, pero que era el sur del departamento del Magdalena y que hoy forma parte del Cesar. Y nos habló del cable aéreo. Y ahí vienen algunas fotografías bien interesantes que estamos tratando de salvar ese artículo. Para ese momento,
va a haber un artículo del profesor Oscar Arque sobre los pueblos del Banco, fotografías muy bonitas que hemos recuperado, por ejemplo, el Teatro Michichoa de Santana, las lanchas que transportaban por el río Magdalena como la Judy Rosana, de allá de Santa Bárbara de Pinto, la iglesia, la primera iglesia católica del difícil Magdalena, que el difícil fue creado en 1903 más o menos, 1904. Recuperamos una foto de la primera iglesia católica. De Prato, la familia Romano, el famoso Galería Astrid, ¿verdad? La familia Romano, doña Ivonne Romano, la esposa del doctor Humberto Lastra, el arquitecto, que entre otras cosas fue candidata a ser reina del mar por allá en el año 62, 63. Fotografías de Tenerife, ¿cierto? La iglesia de Tenerife, que es histórica. Y así sucesivamente, este tomo está bien interesante. Y además, tiene ese componente económico que para nosotros ha sido importante. Egna en este y en el próximo Juliet Liscano, ¿no? Juliet trabaja el banano, en la importancia del banano a comienzo del siglo XX. Cómo los gringos tomaron la decisión que en todas las loncheras de los muchachos de los colegios en los Estados Unidos tenían que comerse un banano. Y me inventaron una vaina que se llama banana split, un banano en la mitad con helado. Y cómo había la propaganda gringa, en una mano la botella milk, leche, creo que dice, significa leche, y en la otra un guineo, una banana. Entonces, fíjense ustedes, estas recuperaciones que estamos haciendo para lo que yo he llamado la relectura de la historia de Santa Marta y la reescritura de esa historia. Superado ya esta etapa, creo que hemos logrado, hablábamos con Omar, ¿qué es lo que viene? El tomo 8 en enero. El tomo 9 aspiramos a presentarlo dentro de un año. Y el tomo 10, que son las conferencias del año entrante, el año 24, será entregado, según los cálculos que tenemos, ¿cierto? Por ahí más o menos entre mayo y junio del año 2025. Es decir, que estaríamos ya cumpliendo la meta que Cajamar se propuso, 10 tomos para la ciudad. ¿Alguno de ustedes me decía en la universidad, y quiero compartirlo? Oye, y ahora que después que se terminen las tertulias que vienen, hay que inventarse otra cosa. Ah, posiblemente vamos a estrenar allá el lanzamiento. El lanzamiento lo vamos a estrenar posiblemente en el nuevo edificio que compró Cajamac. De tal manera que esas son las noticias que teníamos. Les vamos a pedir un gran favor. Quédense donde están para hacer la entrega a cada uno de ustedes del libro. Manuel y Omar van a entregar el libro. Vamos. Quédense ahí sentaditos para evitar el desorden. Sí, sí. Sigue. Sí, sí. Dígame. ¿Cómo? Perdón, Omar, disculpe. ¿Cómo? Ah, del carbón. Del carbón, Omar, señor, le quiero hacer una precisión, ¿no? una... El carbón sí se consume en Colombia. Las termoeléctricas existen en Colombia hace muchísimos años. Okay. Lo que sucede es que el carbón es coquizable, el del interior, y aquí es un carbón térmico de baja calidad. La cuestión del ferrocarril. Aquí no se ha estudiado. Quien escribió un libro
y se lo llevó con la muerte fue Guillermo Gámez Borrero. Y cuando yo fui porque yo hice unas correcciones sobre ese libro, Guillermo Gámez Borrero, el Manco Gámez, decían el Manco Gámez. Para que sepan ustedes, el primer ferrocarril que construyó la provincia de Santa Marta fue en Panamá. Bueno, no, hay unos detallitos, no sé, los chinos en Santa Marta. Ali, 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 A-L-I. Ali, nosotros vamos presentando conferencias de acuerdo para que lo después de la fecha. Hemos hablado sobre los italianos, fíjense que es una cosa curiosa. Vamos a tener dos conferencias sobre los italianos, la que ya publicamos hoy y la que vamos a publicar en el tomo 9, que se hizo por el doctor Javier Monterrey. Ojalá no apareciera una sobre los Azán, sobre Árabe, sobre los Belgas, los judíos. Edgar, porfa, me das la palabra. Buenas noches. Sí, bueno, gracias por el comentario. Lo que quise decir con esto es que, bueno, hay que anotar, nosotros producimos antracita, térmico, metalúrgico, coque y semicoque. Y lo que más se produce es térmico. Se consume en muy pequeñas cantidades. De hecho, se puede decir que de todos estos tipos de carbones, menos del 5% es lo que se está consumiendo. Y es el que va, digamos, a las cementeras, pero el térmico básicamente, principalmente, cerca del 100%, se dedica a la exportación. De pronto, ahí por la premura no hice pues y no traía pues como una presentación, pero en el libro ahí pues hay más estadísticas y se puede apreciar, bueno, lo que es la producción, las variaciones, cómo han sido entre el periodo de 1976 hasta el 2013. Pero sí, buen comentario porque, digamos, nosotros consumimos, o sea, digamos que menos del 1% de lo que se está produciendo en general. Y si eso se discrimina todavía con el térmico, es menos. Pero sí, obviamente sí, en Boyacá se consume bastante. Pero del coque. Paz del Río. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Ya tienen el libro. Muchas gracias. Los esperamos entonces el día martes. El día martes, ese día el doctor Joaquín va a deleitarnos. Creo que él ya toca acordeón, entonces posiblemente. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.